Hola a todos. Hoy, 2 de febrero, quiero hablaros de algo que quizá incomode, pero que es o que considero que es fundamental reconocer aunque nos cueste. Y es la frase que da título, como si dijéramos al podcast de hoy. Todos somos capaces de hacer daño. Y no me estoy refiriendo con estas frases a los casos extremos, a esa violencia explícita, a esas situaciones límite que quedan fuera de la vida cotidiana. Hablo de algo mucho más cercano. Hablo de cómo reaccionamos en un conflicto, en un enfado, ante una crítica, ante un desprecio o algo que vivimos como una traición a lo mejor, de lo que hacemos cuando nos sentimos heridos, cuestionados o amenazados. En esos momentos pueden aparecer impulsos que no nos gustan, ganas de herir, de castigar, de mentir, de manipular o de devolver el golpe, no porque seamos malas personas. No quiero utilizar este término, ser mala persona, porque no creo en la maldad, creo en la inconsciencia, pero bueno, para que se entienda bien, no es porque seamos malas personas, sino porque somos humanos. Y precisamente por eso reconocerlo es tan importante, porque solo cuando lo vemos, cuando dejamos de negarlo, de maquillarlo, aparece la posibilidad de elegir algo distinto. Ahí es donde el bien importa, donde entra el bien. Para entender por qué todos somos capaces de hacer daño, hay que empezar por algo básico, y es que no partimos de una verdad consciente. El ser humano no nace ético, no nacemos éticos, nacemos vulnerables, impulsivos, instintivos, para decirlo más correctamente. Nacemos dependientes y orientados a la supervivencia. Durante miles de años, sobrevivir significaba defenderse, atacar, huir, competir, proteger el territorio, proteger el lugar propio. Esa lógica sigue ahí, no porque seamos primitivos, sino porque esa capa forma parte, sí forma parte de nuestra estructura. Todos tenemos una naturaleza defensiva, de lucha, de ataque, cuando nos sentimos amenazados. El problema es que hoy ya no vivimos en la selva, pero reaccionamos muchas veces como si estuviéramos en ella. En la vida moderna, y dejo aparte zonas y territorios que viven todavía en situaciones muy, voy a decir, casi primitivas, las amenazas no suelen ser físicas, suelen ser simbólicas. Frente a una crítica, un desprecio, un abandono o una sensación de abandono, una traición, una comparación, el cuerpo y la emoción reaccionan igual. Me atacan, me quitan valor, me ponen en peligro, y ahí aparecen esos instintos que todos conocemos, aunque no nos guste admitirlo. La rabia, el deseo de devolver el golpe, de hacer daño, de castigar, la envidia, los celos, todo eso nace de ahí. Muchas personas creen que ser buena persona consiste en no sentir eso, en no tener esos impulsos, esos instintos, y ahí empieza el problema, porque lo que se niega no desaparece, se queda actuando desde la sombra. Cuando negamos nuestra capacidad de dañar, dejamos de hacernos responsables de ella, y entonces el daño aparece de forma indirecta, en silencios, en desprecios, en manipulaciones, en conductas pasivo-agresivas, en rupturas abruptas, en palabras que hieren más de lo que queremos reconocer. Por eso es tan importante entender que el mal no aparece porque alguien sea malo, sino porque muchas veces no hay conciencia suficiente. No hay un me estoy defendiendo, no hay un esto es rabia, no hay un esto es miedo, hay actuación automática. Y aquí aparece algo clave: el bien no es natural, en el sentido ingenuo de la palabra. El bien no surge solo, no brota espontáneamente de la pureza. El bien aparece cuando hay conciencia, cuando alguien puede decir, sí, puedo mentir, pero elijo no hacerlo. Sí, puedo humillar, pero paro. Sí, puedo dañar, pero no quiero vivir desde ahí. El bien no consiste en no poder hacer daño, consiste en poder hacerlo y decidir no hacerlo. Esa decisión no es moral, es psicológica. Requiere reconocer los propios impulsos, tolerar la incomodidad, mantener esa frustración que tanto nos molesta y asumir responsabilidad.
porque quien se cree incapaz de dañar no se vigila. En cambio, quien reconoce sé de lo que soy capaz, tiene más posibilidades de elegir distinto. Y esto se ve continuamente en lo cotidiano. Estoy convencida de que todos estaréis de acuerdo conmigo en divorcios donde el daño no viene del conflicto, sino de la necesidad de ganar, en herencias donde el resentimiento tapa la historia compartida, en familias donde el silencio hiere más que una discusión, en relaciones donde la venganza emocional sustituye al diálogo. Por eso entender esto no nos hace peores, entender esto no nos hace peores, nos hace más responsables. Reconocer nuestra parte más primitiva no es justificarla, es ponerle conciencia, y solo ahí aparece algo verdaderamente humano, la posibilidad de elegir el bien, no por ingenuidad, sino por lucidez. El bien importa porque el daño es posible. Si no fuéramos capaces de hacer daño, el bien no tendría ningún valor, sería automático. Y el bien importa porque no es automático, porque cuesta, porque exige conciencia, porque va a contracorriente de nuestros impulsos más primarios, de nuestros instintos que están ahí. Y quizás de eso va a crecer como persona, no de ser impecable, sino de reconocer lo que hay y decidir una y otra vez desde dónde queremos vivir. Muchas personas creen que ser buena persona consiste en no tener pensamientos agresivos, en no sentir envidia, en no tener celos, en no desear nunca el mal. Pero eso no es bondad, eso es desconocimiento de uno mismo, porque lo que no se reconoce no se transforma, se acumula, se distorsiona y acaba saliendo por otro lado. Cuando alguien niega o cuando negamos nuestra capacidad de dañar, suele aparecer una forma de daño más sutil: el desprecio, la ironía, la frialdad, el silencio castigador, la superioridad moral. No es menos daño, es daño inconsciente. Por eso, desde esta mirada, el mal no es algo que haya que expulsar, es algo que hay que conocer. Y no para justificarlo, sino para poder decir: eso está en mí, pero no me gobierna, no le doy el poder. Y aquí aparece también algo importante: el bien no es represión. Es importante tenerlo en cuenta. El bien no consiste en tapar, ni en disimular, ni en fingir que somos mejores de lo que somos. El bien aparece cuando hay conciencia suficiente para transformar una fuerza primaria en otra cosa. Cuando la agresividad se convierte en límite, cuando la envidia se convierte en información sobre un deseo propio no atendido, cuando la rabia se convierte en claridad. Muchas personas creen que ser buena persona consiste en no tener pensamientos de este tipo, en no sentir todo eso, pues rabia, envidia, celos, lo que he dicho antes, en no desear nunca el mal. Pero eso no es bondad. No es bondad, repito, es desconocernos a nosotros mismos. Porque si no, de alguna manera se acumulará, se distorsionará y acabará saliendo, lo repito una vez más, acabará saliendo por otro lado. Y voy a explicarlo desde una perspectiva más psicológica. El ser humano no se vuelve bueno negando su parte oscura, sino haciéndose consciente de ella. No partimos de la bondad consciente, sino de fuerzas primarias ligadas a la supervivencia, como he explicado al principio. Esa base no es un error ni una desviación, esa base primitiva no es un error, no es una desviación, es parte de nuestra condición. Es como una energía, ¿no? No es algo abstracto o esotérico, sino son impulsos psíquicos reales que están en nosotros, están ahí, son fuerzas internas que empujan a la acción y no son buenas ni malas en sí mismas. Y su efecto va a depender de cómo se relaciona la conciencia con ellas, con estos impulsos. Es como le ponemos conciencia. Y si no les ponemos conciencia, es cuando se convierten en un problema, cuando esas fuerzas se viven como algo inadmisible.
y entonces se intentan educar desde la idea de que esos impulsos, esos instintos no deberían existir. Pero entonces no se transforman, se reprimen, y lo reprimido no desaparece, se desplaza y pasa a actuar desde lugares ocultos de la psique, ¿no? Donde ya no puede ser observado ni regulado. Por eso allí donde no se permite reconocer esos instintos, suelen aparecer, pues sí, esos pensamientos intrusivos que no nos gustaría tener, pero que aparecen, esos dobles discursos, esas conductas ocultas o actos que la propia persona no comprende ni puede integrar, pero que surgen, no porque haya más maldad, sino porque no ha habido comprensión. Y desde este punto de vista, el bien no se construye desde la prohibición ni desde la represión, sino desde la transformación consciente. Transformar, vuelvo a decirlo, no es justificar ni dar rienda suelta, es reconocer con claridad: esto existe en mí, esta fuerza está aquí, pero no me gobierna. Cuando una persona puede observar lo que siente sin identificarse ciegamente con ello, aparece un espacio nuevo, el de la elección. Ahí es donde entra el bien, eliges. El bien entonces deja de ser una identidad, yo soy bueno, porque lo decimos, yo soy buena persona, o una exigencia moral, y pasa a ser una decisión, sí, reiterada, una decisión consciente. Elegir no mentir cuando sería lo fácil, no humillar cuando se está herido o herida, no vengarse cuando se tiene poder para hacerlo, no porque no se pueda, sino precisamente porque se puede. O sea, dejar de castigar, perdonar, cuántas veces lo repito en casi todos los podcasts, mirar desde otra manera, desde otro lugar, más bondadoso, pero no por ser buenos en sí, sino porque le hemos puesto conciencia. La conciencia no elimina la fuerza, la orienta. Por eso reconocer que todos somos capaces de hacer daño no nos degrada, no degrada al ser humano, lo responsabiliza. Y precisamente por eso el bien importa, porque no es automático, porque cuesta, porque pide trabajo interior y presencia. Y no hablo de ese daño extremo, hablo del daño cotidiano, del que ocurre en las relaciones más cercanas, con los amigos, con la familia, con la pareja, con los padres, con los hijos. Hacemos daño cuando juzgamos, cuando invalidamos, cuando retiramos el afecto como castigo, cuando culpamos, cuando rompemos relaciones sin elaborar, cuando descargamos en el otro lo que no sabemos mantener en nosotros, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, no porque seamos malas personas, sino porque estamos heridas como personas, porque estamos heridos, frustrados, desbordados, perdidos. Y una vez más, la mayoría del daño humano no nace de la maldad, nace de la defensa, de sentirnos atacados, que no valemos, que hemos fracasado o que nos han traicionado. Y entonces reaccionamos, no elegimos, reaccionamos. Atacamos, juzgamos, castigamos, cerramos relaciones, cerramos el vínculo, nos cargamos los vínculos. Y aunque hagamos esto después, muchas veces vienen cosas muy desagradables también, como la culpa, la negación, la justificación, pero el daño ya está hecho. Por eso el bien no aparece nunca al principio, el bien aparece después, cuando hay conciencia. El bien no es portarse bien, voy a portarme bien, no es no sentir rabia, no es ser correcto ni impecable. El bien es algo mucho más difícil y mucho más humano. Es la decisión de no actuar desde el impulso cuando ya sabes de que eres capaz. Elegir no devolver el golpe, elegir no humillar, elegir no juzgar automáticamente, elegir comprender antes que condenar, elegir poner un límite sin destruir, elegir cuándo es posible el perdón. Y esto es importante decirlo claro: perdonar no es justificar,
Comprender no es excusar, no juzgar no es negar el daño, es decir, entiendo de dónde viene esto, pero no quiero vivir reaccionando así. Por eso el bien importa, porque el daño es posible, porque no es automático, lo repito una vez más, no nace de la nada, porque cuesta, porque va en contra del impulso, va en contra de nuestros instintos. El bien importa porque introduce conciencia donde podría haber reacción, porque frena ese instinto, ese impulso, cuando ya sabes de que eres capaz, porque permite no actuar desde ese dolor que va creciendo por dentro, desde la rabia, una vez más, desde la herida. El bien importa porque transforma lo que podríamos hacer en aquello que decidimos no hacer. Y todo esto no va de ser mejores que nadie, va de algo mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez. Va de aceptar que somos humanos y que eso incluye impulsos, reacciones, zonas oscuras y momentos en los que podríamos hacer mucho daño. Seguramente todos hemos estado ahí en algún momento, en una discusión, en una decepción, en esa herida que duele más de lo que queremos reconocer. Y en esos momentos dañar es fácil y a veces incluso parece lo más natural. Por eso el bien importa, no porque seamos puros ni porque siempre sepamos hacerlo, sino precisamente porque no lo somos. Porque el bien, una vez más, no aparece solo. Aparece cuando hay un pequeño espacio de conciencia, un segundo en el que algo en nosotros dice, podría hacer esto, pero no quiero vivir desde ahí. Muchas veces el bien no es hacer algo extraordinario, es no hacer algo, no decir esa frase, no cruzar esa línea, no convertir el dolor en castigo, no usar al otro como lugar donde descargar lo que no sabemos mantener. Y eso no es debilidad, no es ingenuidad, es responsabilidad, es haber entendido de qué somos capaces y aún así elegir otra cosa. Vivir con conciencia implica elegir qué hacemos con lo que sentimos. El bien no es una cualidad, es una decisión consciente y quizá crecer consista precisamente en aprender a no dañar. Por eso el bien importa. Hasta el próximo lunes.